Decorar su formato en diferentes formas en la cabeza, la forma de anudarlo, y parece que perdura más en unas zonas que en otra la forma. Eso hace que pues tengamos varios modelos, no sé, el de 3 cues que se ataba atrás de 3 partes, cuando de una cúa que formaba una parte atrás como una cola y después al anudarlo delante se quedaba en una sola cúa. Posteriormente también está el que se llama de fumeral, que para poderlo elevar hacia arriba, parecería un poquito a lo que sería la zona aragonesa, que queda un poquito subido hacia arriba, se le ponía hasta un poco de refuerzo para poderlo dejar rígido y que no se doblara el pañuelo. Está también la forma un poco, dijéramos, de barretina, que queda puesto hacia un lateral y enganchado por una de las partes de la sien. Hay diferentes formas para anudar. Estos elementos nos ayudan a comprender un poco más la vida y las costumbres de nuestros antepasados, de las cuales debemos mantener. De espardeñers han llegado hasta nuestros días manteniendo los procesos de elaboración heredados de sus antepasados. És una llata de cànem que prèviament està feta a màquina, abans se feia a mà, i ara l'anirem aplanant de tal forma que després ens permetisca poder-la cosir millor per al mig. Un cop tenim aquest procés fet, passaríem a la màquina d'urdir, la qual ens permeteix donar-li la forma a la sola. Passaríem al banc, que és on comença el procés del cosit de la sola. És una feina molt familiar, hi ha una part del procés que la fa l'home, hi ha una part que la fa la dona, i hem de tallar el fil. Agarrarem la mida. El principi de les soles sempre és una de les coses més costoses perquè de començar-la bé a no començar-la bé depèn de que una sola sigui perfecta o no.
El proceso de elaboración tradicional es hacendoso y requiere de paciencia. Unas 3 horas aproximadamente se emplean en cada par de alpargatas, en una tarea en la que todo el material es aprovechado. Una volta tenim la sola feta i cosida, doncs és qüestió de ficar la careta i el taló, i anar ajuntant. Per això ens fiquem un didal, vas penteixar la ulla, i això se diu assentar. Ho embastem per després poder-la cosir millor. La fiquem al cavallet, que ens farà més força per aguantar-la. I ara ja és fer un punt de trau i anar enganxant la roba a la sola. La finalidad del morret era por un lado reforzar la puntera y por otro que la careta fuese más amplia y por lo tanto más cómoda. Bueno, després de tindre ja tota la sola ja tancada, anem a ficar les vetes. Per estar fent faena, eren d'un material més humilde, més lleuger, perquè era d'un teixit de cotó per a replegar un poc la suor d'eixa faena que estaven fent. Però Valencia, en el siglo XIX, fue el núcleo de la industria de la seda. Durante la segunda mitad del siglo vivió su momento de máximo esplendor. En este ambiente de esplendor valenciano se tienen las primeras noticias de la familia Garín, uno de los pocos referentes de tradición sedera que todavía perduran en nuestra época. Sus 4 paredes nos trasladan al siglo XIX. Un ruido anacrónico inunda el ambiente. El sonido de una... Bueno, el proceso completo de llevar un dibujo hasta el tejido se basa en un primer boceto que sugiere cuál va a ser el aspecto final de la tela. Una vez aprobado el boceto, se pasaba, porque hoy en día los ordenadores han acortado estas etapas, se pasa a una carta técnica donde a través de un papel milimetrado se intentaba interpretar la densidad de pasadas y de urdimbre. Una vez tenía esta carta técnica, por distintos procedimientos, al principio normalmente manuales, hoy en día ya más informatizados, se trasladaban esos positivos y negativos que implicaba la carta técnica a un cartón perforado, pues con unas máquinas que hacían los agujeros sobre el cartón.
que el principio del cartonaje es lo que luego más adelante con la informática se han llamado ceros y unos, positivos y negativos, de manera que el cartón perforado hace que una máquina lea cómo debe comportarse el hilo, ¿no? El hilo de seda es un material fundamental para este tipo de tejidos. Es un elemento que proporciona mayor valor a la pieza, aunque en el siglo XVIII no todo el mundo podía acceder a este tipo de material. La belleza del cuerpo femenino, con sus curvas tantas veces admiradas, ha sido vestida a menudo desde tiempos remotos y según las La mantilla es una de las prendas de la indumentaria tradicional valenciana que las mujeres han utilizado desde tiempos remotos para cubrirse la cabeza y en ocasiones la cara. Esta prenda aparece en documentos del siglo XIII, pero no será hasta principios del XVIII cuando su uso comience a evolucionar, convirtiéndose en una pieza imprescindible en el vestuario femenino. Negro. A principios del XIX, la mantilla pasa a ser una pieza más decorativa que funcional en la indumentaria tradicional femenina. Se utiliza sobre todo para actos religiosos o de carácter solemne. La moda de la época implanta el color negro, aunque en menor medida se seguirán utilizando el blanco. La mantilla especial es el manto. El manto es una mantilla redonda, pero de grandes dimensiones. Generalmente suele ser de tejidos ligeros y existían mantos de humo, mantos de sevillanos y bastantes variantes de manto. Este generalmente siempre tenía como condición indispensable el resguardar de las miradas de las personas. Incluso hay toda una especie de lenguaje alrededor del manto. O sea, hacer el relámpago era simplemente Gracias a la dedicación y empeño de artesanos y expertos, la tradición e indumentaria valenciana perdura. El chaleco valenciano fue una de las prendas que más se popularizó, tanto como por su versatilidad como por los materiales con los que se confeccionaba. Se desarrolló toda una gama de modelos dependiendo de los tejidos, las formas de abrocharlo o el patrón de confección. Todos tenían prendas para vestir que eran distintas a las prendas que empleaban para trabajar. Una visita, un festejo local o una reunión con los otros hombres del pueblo era siempre una buena ocasión para disfrutar de sus prendas y de un buen licor. El concepto que tiene de la vida la mujer valenciana de los siglos XVIII y XIX se hace más que nunca patente con lo que hoy conocemos como ropa interior. Finalmente quisiera hacer un llamamiento general a la gente. Las agujas del pelo, como su propio nombre indica, no eran más que adornos que cumplían una función práctica. Quiero decirte, si partimos de esto, que esto es lo que llamamos unas agujas de bola, que son antiguas además,
y esto se abre lo que se llama la espada y el cañón, o el macho y la hembra. Esto se metía uno dentro de otro y evidentemente sobre esto que tiene una rigidez, se trenzaba el pelo, ¿de acuerdo? Y esto se utilizaba detrás como adorno. Y para rascarse la cabeza, es decir, vamos a imaginarnos que estábamos en 18 y entonces había una higiene que no es la que hay ahora, y para peinarse las mujeres utilizaban un ungüento que se llama zaragatona, que es una especie de hierbas que las hervían con agua y hacían como, la hervían y entonces hacía como una especie de gomina, ¿no? Entonces esto, imagino que puesto 2 o 3 días encima de la cabeza, pues debía de picar lo suyo. Entonces se sacó otra aguja, que es esta que se llama rascamoños. La palabra ya lo dice, rascamoños es para rascarse la cabeza. Estas dos se colocaban aquí detrás en el moño y esta iba en la posición natural, esta posición, que es la posición natural de cogérsela y sacársela para rascarse la cabeza. Entonces, en un momento dado, alguien que vio solamente 3 agujas, pues algún iluminado dijo, aquí falta algo. Y le añadieron una 4ª aguja, por eso ahora las agujas son 4, pero realmente es falso, quiero decir, realmente es esto, son 3 agujas. Las prendas de abrigo más características de la indumentaria valenciana de abrigo son la capa, el capote y la manta. La capa y el capote son prácticamente iguales, con la única diferencia de que el capote tiene algo menos de vuelo que la capa y además lleva mangas. Y luego la manta es la que más utilizaba el labrador para abrigo, y hasta incluso a los cantos de la manta tenía las alforjas. Doblada en 2 y cosida para formar una especie de alforjas o bolsillos. Entonces el hombre se la echaba al hombro. El hombre como adorno a nivel del cuello o bien cruzado. Solía ser generalmente en colores oscuros y es característico de todo el territorio español, pero en toda España, en todas las poblaciones donde había gremios, en les ordenances... Jo crec que ha variat poc i ara bàsicament continua sent igual però mecanitzada. Es tractaria d'utilitzar un fieltre, que és llana, d'utilitzar una pell, normalment podia ser pell de conill o un poquet més d'un nivell més alt, com era el castor, i sobre un mole, que el mole era de fusta antigament, ara és d'alumini, se li anava treballant. Sent que l'home i la dona han gastat les xupes o chaquetes, el home solía siempre dur la chaqueta para mudarse. Hay que pensar que la ropa masculina y la ropa femenina en todas las épocas de la historia de la moda ha tenido un paralelismo, es decir, si en el 18 o principios del 19 la mujer llevaba unos... Les calces és òbvia, com a funció pràctica, és una prenda que protegeix la part inferior de les cames, del genoll al turmell, fins i tot al peu. Aquesta seria la funció pràctica, que és per això cobrir-lo des del fred, del que n'hi haguera en el camp, de qualsevol altra eventualitat. Una larga historia, es un largo recorrido, tiene sus orígenes y que tenemos documentación desde 1770. Hay un primer fundador, que es Pedro Catalá Torres.